En esta asignatura, llamada metodología, vamos a dividirla en tres grandes bloques. Este primer bloque, acerca del concepto de iniciación deportiva y cómo aplicarla, en este caso, a nuestro deporte como el fútbol, abordaremos también aquellos aspectos más relevantes sobre el proyecto de aprendizaje. Por lo tanto, en este primer bloque de esta asignatura, hablaremos de la introducción a la metodología. Para ello, plantearemos cuáles son los objetivos de este módulo en concreto, haremos una breve introducción al mismo para hablar de cuáles son los agentes del proceso que intervienen en esta iniciación deportiva. Continuaremos hablando a nivel general cuáles son algunos de los posibles motivos que sustentan la práctica o pueden estar detrás del abandono deportivo de aquellos chavales que participan en la iniciación deportiva al fútbol, para finalizar con algunas conclusiones que nos permitan enlazar con los siguientes submódulos de este primer bloque de contenidos. Por lo tanto, los objetivos fundamentales de este módulo son, por un lado, conocer la importancia de la metodología como aspecto transversal de la enseñanza y del entrenamiento en el deporte del fútbol, y en segundo lugar, conocer cuál es el rol y la interrelación de los distintos agentes que participan en este proceso de enseñanza-aprendizaje más allá del jugador y el entrenador, analizando otros aspectos como los compañeros, los árbitros, los gestores, la familia, etc. Cuando hablamos de metodología, hablamos de un término muy amplio, es un término que incluye muchos factores y por lo tanto, como hemos dicho antes, es un elemento transversal. Al ser un elemento transversal, es algo que va a hacer que diferencie a un buen entrenador de otro. Nosotros podemos tener mucha información acerca de los aspectos técnicos de enseñar y saber muchas tareas de enseñanza o de entrenamiento del fútbol, pero cómo aplicarlas para sacar el mayor rendimiento de nuestros jugadores o cómo aplicarlas de manera que podamos conseguir el máximo aprendizaje de nuestros jugadores es la clave para que nos diferencie como unos buenos entrenadores. Y por lo tanto va a tener una gran incidencia en el desarrollo tanto técnico como profesional y ahí reforzar la necesidad de la del trabajo y el aprendizaje continuo también del entrenador para mejorar su práctica diaria. Y esto nos lleva a plantearnos la cuestión de qué es un entrenador eficaz. Un entrenador eficaz debe tener tres grandes aspectos que vamos a comentar a continuación. Por un lado, debe conocer, evidentemente, cuáles son los principios teóricos que sustentan su quehacer diario. Por lo tanto, ese es el conocimiento académico que ha adquirido en unos estudios reglados, en un curso de formación, y es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este curso, dar nuevos conocimientos teóricos y actualizados que permitan, al fin y al cabo, conocer la teoría en distintos aspectos que sustentan el rendimiento, el entrenamiento o la enseñanza en fútbol. El entrenador eficaz debe tener competencias docentes. Competencias docentes son aquellas conductas didácticas que están detrás del saber hacer, es decir, cómo el entrenador aplica esos conocimientos teóricos durante el desarrollo de sus entrenamientos o incluso durante el desarrollo o la gestión del grupo en un partido. Y otra que a veces no se le da importancia y es muy importante para la mejora del entrenador y por lo tanto hacer significativo el proceso de entrenamiento de aprendizaje de los jugadores es la capacidad reflexiva del entrenador. En este caso es analizar su propio proceso de enseñanza o entrenamiento y por lo tanto saber analizar en qué aspectos ha mejorado, cómo podría variar en próximas sesiones o cómo poder hacer modificaciones de sus planteamientos iniciales en planteamientos futuros. En este cuadro pueden ver cómo hay distintas causas que pueden ser algunas contingencias que podemos encontrarnos durante las sesiones de entrenamiento o incluso en alguno de los partidos. Si ven la primera, encontramos cuando nos encontramos jugadores que centran su atención en informaciones irrelevantes. ¿Qué soluciones podríamos plantear? Hay muchas, pues algunas de las que vamos a ver en esta asignatura van encaminados a solucionar algunos de esos problemas. Así, por ejemplo, podríamos tener que el aprendiz o el jugador centra su atención hacia lo importante, dotándole referencias que conozca lo que va consiguiendo. ¿Cómo podemos conseguir eso? Dándole feedback, un feedback reflexivo en cuanto a implicarle cognitivamente en su proceso de aprendizaje. Centrar la atención puede ser mediante un estilo de enseñanza global polarizando la atención, que veremos en otro de los módulos. Son algunas de las estrategias metodológicas que permitirían solucionar algunos de esos problemas. Cansancio, fatiga.
Hay otras asignaturas dentro de este curso, como la de aprendizaje, en las cuales podrán conocer el tópico de distribución de la práctica, es decir, cómo distribuimos los descansos entre las distintas tareas. Esto va a permitir, por lo tanto, a los alumnos utilizar esos descansos muchas veces para poder implicarles en ese proceso de reflexión o poder analizar su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las posibles causas que pueden estar detrás de un bajo rendimiento, la pérdida de interés, aburrimiento, falta de motivación. Hablamos aquí cómo cambiar la forma de practicar o hacerla más atractiva. Veremos en el tercer bloque de esta asignatura cómo podemos modificar algunos aspectos formales de la práctica del juego, como puede ser el balón, las porterías, el espacio, que permitan en este caso hacer que la tarea sea novedosa para el alumno y por lo tanto poder motivarle, y luego cómo poder utilizar nuevamente el feedback, en este caso para reforzar y tener entusiasmo en la realización de la tarea. Otros aspectos, como la falta de actitud física. En este caso, podemos ver que el problema puede venir por una falta de ajuste al nivel, en este caso, de desarrollo del niño. Tenemos que ver que es un proceso de aprendizaje. El proceso o plan de aprendizaje que mostraremos precisamente en otros puntos de este primer bloque de contenidos van encaminados a adaptar el fútbol a las características del niño en función de la etapa evolutiva que tiene y por lo tanto no exceda sus demandas ni motrices, ni psicológicas, ni relacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando tenemos un nivel de aspiración desajustado? Pues tendremos que ayudar al aprendiz, al jugador, a establecer objetivos que sean posibles de alcanzar. Tenemos que intentar que las tareas nuevamente se adapten a las características del niño y por lo tanto tendremos balones de distintos tamaños, porterías de distinto tamaño, distancias, espacios que jugaremos con ellos para intentar dar respuesta a algunas ocasiones que se dé este problema. Y por último, ¿qué ocurre cuando tenemos el problema de una falta de comprensión de lo que debe realizarse? Pues evidentemente tenemos que ayudar a analizar las tareas, a comprenderlas y el estilo de enseñanza o la técnica de enseñanza, aspectos que veremos en nuestro segundo bloque de contenidos, van encaminadas en este sentido y veremos cómo hay distintos tipos que se ajustarán en función de los contenidos que queramos trabajar. Por lo tanto, cuando un entrenador en categorías inferiores ven a sus niños, a sus jugadores, celebrando un gol, ¿qué nos planteamos? ¿Nos planteamos que hemos conseguido el éxito y ya está? ¿O nos podemos plantear que durante la celebración del gol, la relación que se da en nuestros jugadores, la solidaridad que se da en nuestros jugadores, que si el gol se ha conseguido por una acción individual o se ha conseguido por una acción de equipo, el resultado no informa solo no es lo más importante, sino que tenemos que conocer cuál es el proceso que nos lleva al resultado para intentar trabajar sobre él y optimizar algunos aspectos importantísimos en la formación de los jugadores en iniciación deportiva. Otra cuestión que nos planteamos, ¿qué ocurre cuando muchos entrenadores de categorías inferiores ven a un niño con un balón? ¿Qué es lo que realmente ven? Ven un niño que está colaborando con los compañeros, ven un niño que tiene una buena técnica, ven un niño que en el futuro puede ser un gran jugador. Tenemos que ver cuáles son los distintos elementos que nos importan en cada etapa de aprendizaje y por lo tanto sin una buena base en la formación de nuestros jugadores no tendremos buenos jugadores en el futuro. Y por último, ¿qué ocurre cuando muchos entrenadores en categorías inferiores piensan o se imaginan cuando hablan a sus jugadores? Uno de los problemas que tenemos en un deporte como el fútbol es que muchos entrenadores copian modelos del entrenamiento de adultos, copian aspectos como la planificación, los objetivos, las actividades, comportamientos, reglas, formas de hablar y no se adaptan al nivel de comprensión, a las necesidades o a las motivaciones de los niños en estas edades de iniciación deportiva. Por lo tanto, cuando hablamos de intervención en el ámbito de la iniciación deportiva, tenemos que ver que el comportamiento de este profesor o entrenador, mejor caso, no solo se refiere a sus jugadores, sino que implica otros aspectos que rodean la práctica deportiva en iniciación. Por supuesto, los compañeros. Muchas veces cuando nos vamos encontrando en el avance de las distintas categorías, van habiendo, si estamos estableciendo grupos de nivel, nos podemos encontrar jugadores que van quedando fuera de ese proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que ver cuáles son aquellos elementos de relación que se dan entre los compañeros para evitar, por ejemplo, el abandono
o la mala práctica que pueden darse en algunos de estos jugadores. Por supuesto, los árbitros. El fútbol hoy en día es un fenómeno global, social, y el árbitro es el elemento que regula el desarrollo del juego. Por lo tanto, tenemos que educar en estas etapas en aspectos como valores, respeto y, en este caso, el respetar ese referente que va a ser el que regule el juego y no copiar estos modelos de adultos que muchas veces nos encontramos en la televisión o en la prensa. Por supuesto, el entrenador. El entrenador es la figura en torno a la cual gira tanto el proceso de entrenamiento como la dirección del grupo durante el partido. Pero el entrenador o entrenadora debe ser un guía del proceso de aprendizaje, debe ser un referente para los alumnos, en este caso para los jugadores, y por lo tanto debemos ver más allá del rendimiento inmediato y también educar para la vida y por lo tanto crear jugadores que tengan unos valores adecuados en toda su etapa de formación y por supuesto de rendimiento. Los directivos. Vamos a ver, por supuesto, muchos de ustedes trabajarán en contextos muy diferentes. Es muy diferente el contexto de un barrio donde podemos utilizar el fútbol como un medio para el desarrollo de la comunidad. Es diferente el fútbol que podemos desarrollar en una escuela deportiva municipal donde se trata de manera multilateral el deporte, y es diferente aquello que nos planteamos en un club, por ejemplo, de rendimiento en sus categorías inferiores. Por supuesto, los directivos deben respetar cuáles son los objetivos e implicarse en el proceso y el diseño de ese proyecto de aprendizaje, porque variará mucho del contexto. Lo que sí que tenemos que intentar es ser consecuentes y, por lo tanto, mandar, si me permitís la expresión, en nuestro área para intentar que, en este caso, nosotros seamos los directores del proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando teniendo en cuenta los objetivos que se planteen en el contexto que nos encontramos. Y por supuesto, los padres, la familia en general. Los padres muchas veces, parece ser que en fútbol, en categorías inferiores, nos encontramos que tenemos 6, 7 entrenadores, uno por el padre del hijo, ¿y por qué mi niño no juega?, etcétera, etcétera. Los padres son un elemento que durante el entrenamiento y durante el partido deben permanecer siempre al margen, y ahí es el entrenador el que debe calibrar muchas veces la relación y la intervención de ellos durante ese proceso. Pero todos estos elementos participan en el proceso de enseñanza y formación del individuo y por lo tanto debemos tenerlos en cuenta y gestionarlos durante el desarrollo de nuestras sesiones y la gestión de los partidos. Por lo tanto, como hemos dicho que el entrenador es el punto clave en torno al cual gira este proceso, uno de los elementos que vamos a tratar en cuanto a mejorar o tener una buena relación con los jugadores parte de tener un buen clima positivo de entrenamiento y de competición. Por eso en la competición el entrenador o entrenadora modula la intervención de los directivos, modula la relación con los árbitros o modula el ámbito de acción, en este caso de los directivos, como hemos dicho antes. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que pueden contribuir a un buen clima positivo de entrenamiento y de competición? Por un lado, realizar, sobre todo en los elementos tempranos de organización, plantear el fútbol como un juego, y además un juego donde tengamos mucha variedad. Por lo tanto, tenemos que introducir actividades lúdicas como parte del entrenamiento y del aprendizaje, y esa variedad debe ser tanto en las actividades como dentro y fuera del deporte. Así, por lo tanto, tenemos que fomentar el carácter activo de los entrenamientos, evitando siempre que sea posible la monotonía y la pasividad. Veremos, por lo tanto, cómo determinados estilos de enseñanza que se han utilizado hasta ahora, donde tenemos muchas veces, pensamos que un niño para aprender el pase es bueno que esté en filas y esté mirando, ¿vale? Podremos tener un gran control de la actividad, pero irá en detrimento del aburrimiento de la misma. Segundo aspecto, fomentar las relaciones sociales. En este caso tenemos que intentar desarrollar actividades cooperativas en las cuales podemos además utilizar adecuadamente el feedback y la evaluación de las realizaciones. Veremos cómo tenemos distintos tipos de feedback y puede ser tanto descriptivo, descriptivo o interrogativo, y por lo tanto podemos utilizarlo para incrementar la implicación cognitiva de los jugadores. Tenemos que respetar a nuestros jugadores, tanto en el tono de voz, en los comentarios que hagamos, en el vocabulario que utilizamos y sobre todo transmitir nuestra filosofía del fútbol. Si
a un grupo de chavales pequeños les transmitimos la idea de que lo importante es ganar por encima de cualquier cosa, eso a la larga creará conductas que no serán adecuadas y por lo tanto de no fair play, de no respeto a los compañeros, de individualismo, etcétera, etcétera. Tenemos que darle a la competición el justo valor. Evidentemente el deporte diferencia del juego global que tiene un carácter agonista y por lo tanto hay una competición de un equipo contra otro y hay un resultado. Eso no podemos obviarlo, pero debemos comportarnos adecuadamente y enseñar a competir. Por lo tanto debemos dar un relativismo al aspecto de ganar o de perder. Por eso cambia mucho dependiendo del contexto y es tan importante perder si se ha jugado correctamente y se ha jugado de la manera que queremos plantear en nuestro equipo. Por lo tanto, tenemos que transmitir valores que son importantes para la vida en estas etapas de iniciación deportiva, como el trabajo en equipo, la responsabilidad, el respeto, etc. Y por último, evidentemente, tenemos que tener una orientación técnica. Esa orientación técnica es favorecer un enfoque positivo de la enseñanza. Por eso esta asignatura va orientada a maximizar o sacar el máximo rendimiento a vuestros conocimientos teóricos y técnicos. Por lo tanto, es importante resaltar lo bueno sobre lo malo. Lo malo hay que decirlo, pero no podemos estar continuamente en un estado de crispación donde estemos prestando el enfoque en aquellos aspectos que se hacen mal durante el entrenamiento, durante el partido. Por lo tanto, los tiempos de práctica, las tareas se van a adecuar a la edad. De ahí la importancia del proyecto de aprendizaje que veremos a lo largo de este primer bloque de contenidos. Por lo tanto, esos objetivos deben plantearse tanto a corto, a medio como a largo plazo. Y esto que vemos en el fútbol actual o en el fútbol de adultos, donde dicen muchos entrenadores que vivimos al día, en iniciación no podemos tener ese paradigma. Tenemos que pensar que el alumno tiene una etapa de formación y por lo tanto hay objetivos y contenidos que se adecúan a cada una de las etapas de la misma. Por lo tanto, el entrenador, para prevenir y resolver algunos problemas que se encuentran con la familia, con el entorno, con los padres, tiene que hacer algo. Y eso implica trabajar habilidades sociales. En alguna de las asignaturas hablarán de dirección de grupos y prestarán atención a alguno de estos aspectos. Es fundamental. Por lo tanto, en el caso de la familia, podemos establecer reuniones al inicio de la temporada para saber cuáles son las expectativas que tienen sobre la participación de su hijo en ese equipo, en esa escuela, etcétera, durante la temporada para hacer una valoración del seguimiento y por último al final de la temporada para hacer una evaluación de los objetivos planteados. Pero siempre, como pueden ver en esta foto detrás, los padres están al margen del desarrollo de la sesión y por supuesto del partido. Los dirigentes y los árbitros son muy importantes en iniciación. Desde el punto de vista de los dirigentes, deben comprender los objetivos de la iniciación deportiva. No podemos tener dirigentes que en niños de 6, 7, 8, 9, 10 años estén buscando ya el rendimiento desde tan temprano. El fútbol debe utilizarse para divertirse y, por lo tanto, contribuir al desarrollo multilateral del niño para luego crear un buen jugador. Por lo tanto, el fútbol no es el fin, el fútbol es el medio en la iniciación deportiva. Los árbitros nos deben enseñar a aplicar las reglas, por supuesto, para que haya un entorno de práctica deportiva, de respeto, de cooperación, deben contribuir para ello. Y los propios entrenadores deben cortar de raíz cualquier actitud negativa de insulto, de crispación de los jugadores hacia los árbitros, porque son ellos los que deben regular esa actividad deportiva. Por lo tanto, llegados a este punto, nos debemos plantear que es posible que en alguna ocasión sea necesario modificar todavía más algunos de los aspectos de la estructura de competición en etapas tempranas. En esta diapositiva pueden ver en verde algunos de los aspectos que van a contribuir a ser motivos de práctica y por lo tanto tener continuidad y adherencia en la práctica deportiva, y posteriormente en rojo veremos algunos de los motivos que debemos evitar porque pueden estar detrás de un abandono. En primer lugar, podemos ver aquí que aprender y mejorar nuevas destrezas. Debemos tratar de poner en marcha prácticas educativas eficaces, con demostraciones eficaces, con feedback adecuado. Favorecer un enfoque positivo de la enseñanza, haciendo hincapié en lo que se hace correctamente, como hemos dicho antes, y conocer los aspectos tanto técnicos como estratégicos del deporte.
De ahí veremos luego el entrenamiento integral que aglutina conjuntamente la técnica, la táctica, la preparación física, etc. En segundo lugar, debemos que el alumno se divierta, eso no es uno de los motivos. Debemos crear expectativas realistas, mantener el carácter activo del entrenamiento, jugar en ocasiones libremente, bromear, hacer que venir al entrenamiento sea un motivo de práctica y eso a la larga creará adherencia hacia la práctica del fútbol. Debemos fomentar la afiliación, es decir, el placer por practicar. En este caso debemos facilitarle tiempo para hacer amigos, por lo tanto gestionar los vestuarios, hacer actividades fuera del deporte, cómo organizar los traslados a los partidos, son aspectos que podemos cuidar, que pueden hacer que la práctica sea, por lo tanto, satisfactoria para nuestros jugadores y, por lo tanto, hay que incorporar espacios de tiempo libre y de relación social. Y eso nos lleva, por lo tanto, a la socialización. Debemos intentar realizar ejercicios que permitan, por un lado, también educar para la salud, es decir, mantener un estado de fitness o de forma física adecuado. Por lo tanto, debemos decir que es importante la preparación física y que el deporte debe estar reñido con unos hábitos de actividad física saludables, de higiene, de cuidado, de alimentación, que es fundamental para tener unos buenos jugadores en el futuro. Y por lo tanto tenemos que organizar prácticas planificadas, con objetivos definidos, y la sesión no podemos ir al entrenamiento haciendo lo que nos ocurre en ese momento. Tenemos que ir con nuestros ejercicios base y en función del desarrollo de los mismos podemos plantear variantes, como veremos en el tercer bloque, modificando algunos de los aspectos formales. Y por supuesto, como hemos dicho antes, debemos fomentar un desafío competitivo y por lo tanto es importante ganar, pero no ganar a partir o por encima de cualquier cosa. Y por lo tanto, ¿qué elementos pueden haber detrás de un abandono deportivo de nuestros jugadores? Esto es lo que tenemos que evitar. Pues pueden ser, si no hemos planteado unos buenos entrenamientos y no se regula bien la competición, es que no se divierta, es que no se sienta competente. No sentirse competente es que las demandas o los objetivos que nos planteamos, en este caso para nuestros jugadores, exceden su nivel de habilidad y por lo tanto no se va a sentir competente en esa tarea. La participación inadecuada de otros significativos, como hemos dicho antes. Si tenemos un padre que le está continuamente exigiendo, si tenemos un directivo que nos está continuamente exigiendo resultados, si tenemos compañeros que están continuamente diciéndole es que no eres buen jugador. Esas cosas tenemos que evitarlas y regularlas y la veremos a lo largo de la asignatura. Y por supuesto, los problemas en el programa, que sea muy estricto, que sea muy exigente o sea muy cerrado. Otro de los problemas que nos podemos encontrar es la incompatibilidad. A medida que vayamos avanzando en las distintas etapas de aprendizaje, nos vamos a encontrar que los jugadores van a tener más demandas de estudio, pueden estar trabajando y por lo tanto tenemos que regular las demandas del entrenamiento para hacerlo compatible con su vida, no solo estudiantil o laboral, sino también familiar en algunos casos, familia, niños, etc. Lesiones. Tenemos que intentar realizar una práctica deportiva segura, pero si tenemos jugadores que van teniendo continuamente lesiones, pues va a ser un posible elemento, por supuesto, de abandono, porque no va a haber que puede tener una continuidad en el largo plazo. Por lo tanto, todos estos elementos son, muchos de ellos, evitables. Hay algunos que pueden ser por contingencias puntuales, pero un buen entrenador es aquel que debe tener en cuenta todos los aspectos de la sesión, desde antes de llegar a cómo se realiza la sesión y cómo se termina y lo que se analiza después de la misma. Por lo tanto, este cuadro que propone Wayne en su libro de 1995, El fútbol adaptado al niño, hasta hace no mucho teníamos el sistema que pueden ver aquí a la izquierda. Pasábamos de estructuras deportivas que iban de fútbol 7 a fútbol 11. Hemos visto cómo desarrollando por distintos autores que veremos en algunos de los submódulos de este primer bloque de contenidos, vamos teniendo distintas modalidades de práctica deportiva que se adecúan a las etapas evolutivas y del desarrollo motor del niño, empezando del fútbol 3x3 o 3x4. Tenemos nuestro fútbol fútbol 7, en la actualidad en nuestro país, tenemos el fútbol 8, pero en otros países como Holanda tienen también incluso el fútbol 9 como paso previo al fútbol 11. Por lo tanto, en esta primera
en este primer tema de este primer bloque de contenidos, nos planteamos que los jugadores no son futbolistas en edades tempranas, son niños que van a practicar fútbol de una manera multilateral y por lo tanto veremos que a medida que avanzamos en las edades aplicaremos distintos contenidos que van a sustentar los contenidos del rendimiento posterior. Debemos plantearnos los objetivos y los valores que aporta la iniciación deportiva y por lo tanto ver algo más a largo plazo. Debemos tener en cuenta la importancia de los agentes y otros significativos durante el desarrollo de ese proyecto de aprendizaje. Y por último, debemos tener en cuenta que hay que adaptar el fútbol a los niños y no hacerlo al revés, que sean los niños los que se adapten al fútbol y al entorno que rodea al mismo. Concluido, por lo tanto, este primer tema de este primer bloque de contenidos, les planteamos una serie de preguntas de control y reflexión que les animamos a resolver para tener un aprendizaje significativo de este tema. Por un lado, ¿cuáles son, o nos gustaría que se plantearan, cuáles son sus propios objetivos que os planteáis en la iniciación deportiva en fútbol? En segundo lugar, ¿cómo actuaríais ante un padre que estuviera constantemente interfiriendo en vuestra actividad como entrenador o como entrenadora? ¿Cómo lo gestionaríais? Y en tercer lugar, ¿por qué pensáis que sería adecuado crear estructuras competitivas intermedias entre el fútbol 7 y el fútbol 11? Muchas de estas preguntas ahora serán respuestas generales, pero os invito a seguir el resto de temas y por lo tanto el desarrollo de la asignatura, porque iremos entrando poco a poco en los aspectos técnicos específicos de cada uno de los elementos del proyecto de aprendizaje en iniciación deportiva. Deportiva al fútbol, para finalizar con algunas conclusiones que nos permitan enlazar con los siguientes submódulos de este primer bloque de contenidos. Por lo tanto, los objetivos fundamentales de este módulo son, por un lado, conocer la importancia de la metodología como aspecto transversal de la enseñanza y del entrenamiento en el deporte del fútbol y, en segundo lugar, conocer cuál es el rol y la interrelación de los distintos agentes que participan en este proceso de enseñanza-aprendizaje más allá del jugador y el entrenador, analizando otros aspectos como los compañeros, los árbitros, los gestores, la familia, etcétera. Cuando hablamos de metodología, hablamos de un término muy amplio, es un término que incluye muchos factores y por lo tanto, como hemos dicho antes, es un elemento transversal. Al ser un elemento transversal, es algo que va a hacer que diferencie a un buen entrenador de otro. Nosotros podemos tener mucha información acerca de los aspectos técnicos de enseñar y saber muchas tareas de enseñanza o de entrenamiento del fútbol, pero cómo aplicarlas para sacar el mayor rendimiento de nuestros jugadores o cómo aplicarlas de manera que podamos conseguir el máximo aprendizaje de nuestros jugadores es la clave para que nos diferencie como unos buenos entrenadores. Y por lo tanto va a tener una gran incidencia en el desarrollo tanto técnico como profesional y ahí reforzar la necesidad de la del trabajo y el aprendizaje continuo también del entrenador para mejorar su práctica diaria. Y esto nos lleva a plantearnos la cuestión de qué es un entrenador eficaz. Un entrenador eficaz debe tener tres grandes aspectos que vamos a comentar a continuación. Por un lado, debe conocer, evidentemente, cuáles son los principios teóricos que sustentan su propio proceso de enseñanza o entrenamiento y, por lo tanto, saber analizar en qué aspectos ha mejorado, cómo podría variar en próximas sesiones o cómo poder hacer modificaciones de sus planteamientos iniciales en planteamientos futuros. En este cuadro pueden ver cómo hay distintas causas que pueden ser algunas contingencias que podemos encontrarnos durante las sesiones de entrenamiento o incluso en alguno de los partidos. Si ven la primera, encontramos cuando nos encontramos jugadores que centran su atención en informaciones irrelevantes. ¿Qué soluciones podríamos plantear? Hay muchas, pues algunas de las que vamos a ver en esta asignatura van encaminados a solucionar algunos de esos problemas. Así, por ejemplo, podríamos tener que el aprendiz o el jugador centra su atención hacia lo importante, dotándole referencias que conozca lo que va consiguiendo. ¿Cómo podemos conseguir eso? Dándole feedback, un feedback reflexivo,
En esta asignatura, llamada metodología, vamos a dividirla en tres grandes bloques. Este primer bloque, acerca del concepto de iniciación deportiva y cómo aplicarla, en este caso, a nuestro deporte como el fútbol, abordaremos también aquellos aspectos más relevantes sobre el proyecto de aprendizaje. Por lo tanto, en este primer bloque de esta asignatura hablaremos de la introducción a la metodología. Para ello, plantearemos cuáles son los objetivos de este módulo en concreto, haremos una breve introducción al mismo para hablar de cuáles son los agentes del proceso que intervienen en esta iniciación deportiva. Continuaremos hablando a nivel general cuáles son algunos de los posibles motivos que sustentan la práctica o pueden estar detrás del abandono deportivo de aquellos chavales que participan en la iniciación deportiva hacer diario. Por lo tanto, ese es el conocimiento académico que ha adquirido en unos estudios reglados, en un curso de formación, y es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este curso, dar nuevos conocimientos teóricos y actualizados que permitan, al fin y al cabo, conocer la teoría en distintos aspectos que sustentan el rendimiento, el entrenamiento o la enseñanza en fútbol. El entrenador eficaz debe tener competencias docentes. Competencias docentes son aquellas conductas didácticas que están detrás del saber hacer, es decir, cómo el entrenador aplica esos conocimientos teóricos durante el desarrollo de sus entrenamientos o incluso durante el desarrollo o la gestión del grupo en un partido. Y otra que a veces no se le da importancia y es muy importante para la mejora del entrenador y por lo tanto hacer significativo el proceso de entrenamiento de aprendizaje de los jugadores es la capacidad reflexiva del entrenador. En este caso es analizar